¿Qué tal? Buenas tardes, soy Edgar Martín Meléndez Rodríguez, actual estudiante de la Facultad de la Arquitectura de la UNAM. Esta presentación es para la asignatura de Proceso de Diseño Urbano Ambiental 2. Bueno, empezaremos con la primera presentación de qué hace una ciudad atractiva. Bueno, dentro de la presentación y los videos se nos muestra como por qué los problemas que tenemos actualmente en las ciudades, ¿no? Y se nos marca por la superficie del por qué, ¿no? Por qué el desorden que tenemos en las ciudades, por qué las distancias que recorremos al momento de llegar de un punto a otro de la ciudad, ¿no? De los principales, a mí me gustó mucho la parte de la, la homogeneidad que deben de tener los edificios dentro de una ciudad, ¿no? Obviamente estos edificios no deben de ser todos iguales, ¿no? Como sabemos, cada sitio de la ciudad está reglamentado, ¿no? A final de cuentas, y cada uno de las partes de las ciudades debe de tener como su homogeneidad dentro de su contexto urbano. Y, y pues los edificios deben de cumplir con una cierta normativa, ¿no? De alturas, de metros cuadrados, de cos y cus, ¿no? Principalmente. En el video se nos muestra como de que debe de haber un orden y una variedad, ¿no? No debes de hacer todos los edificios replicados porque no somos todos iguales, ¿no? Obviamente cada persona tiene su particularidad de que algo le gusta a una persona, a otra, ¿no? Y pues principalmente eso es lo que nos muestra en el video, ¿no? De que debemos de tener un orden, pero dentro de ese orden debe de haber una variedad, ¿no? No debemos de hacer como un edificio chiquito de 2 niveles y de repente uno de 10, ¿no? O un rascacielos, sino debe de haber como una armonía entre los objetos arquitectónicos, ¿no? Como también debe de haber un orden con respecto a lo que se construye, ¿no? Dentro de nuestras ciudades, ¿no? No es lo mismo construir aquí en México que en España o en Italia, ¿no? Obviamente cada sitio y cada contexto es diferente, ya sea por el clima, ¿cómo se llama? Las formas que está organizada la ciudad, eh, a final de cuentas los transportes, ¿no? Ya que al momento de construir pues se requiere de una planeación al momento de recibir el material y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no son los mismos materiales que están aquí que están en otro lugar, ¿no? Y principalmente nos dicen de que pues no hagamos de que, como actualmente se ha estado haciendo, de que los edificios de oficinas son los mismos aquí que en China y en otros lugares, ¿no? Debe de haber como una identidad dentro de los objetos arquitectónicos y su importancia dentro de la de cómo afectamos el contexto urbano, ¿no? Y la historia del lugar. Bueno, la siguiente parte es vivienda y ciudad. Eh, um, este tema me pareció muy interesante porque es algo que ha estado surgiendo en los últimos años, principalmente por la la, la problemática de los sueldos y el sueldo mínimo actual, y cómo es que se han buscado propuestas y a lo mejor esas propuestas no han sido de la mejor manera o no están reglamentadas, pero eh, pues presentan una solución, ¿no? Principalmente. Hay muchas veces de que se presenta el problema, pero no se llega a una solución. Y hay personas que están dispuestas como a buscar soluciones, ¿sabes? O sea, no es que eso esté bien, sino se está colocando el problema y se está tratando de abordar, pero no es que vaya a haber una verdad absoluta o una respuesta de la noche a la mañana, ¿no? Siempre hay como ese problema y que pues se debe de buscar una solución porque es algo que ha estado surgiendo en los últimos años. En la presentación se nos muestra como cómo actualmente han estado surgiendo estas empresas en donde hacen como pisos colmena, mencionan un poco de cómo es la vida dentro de estos edificios y dentro de estos edificios que tienen conjuntos de cuartos que a lo mejor no cumple, bueno, que a lo mejor no, que no cumplen con metros cuadrados reglamentados para una vivienda digna, ¿no? Y pues dentro de estos pues mencionan un poco como
cómo comparten espacios de servicio, y a final de cuentas los baños, ¿no? Que hasta un punto no es incómodo o es extraño, ya que muchos de nosotros tenemos en nuestra casa, ¿no? Y el espacio a lo mejor del baño lo compartimos con nuestra familia, ¿no? Pero no con desconocidos. Entonces es una nueva forma o un nuevo estilo de cómo solucionar un problema que a lo mejor la gente no puede comprar o rentar un piso, ¿no? Mencionaban en el video de que los pisos cuestan entre 500 a 800 euros, y cómo es que estos pisos empiezan a costar de 150 a 200, o sea, están reduciendo casi el doble de costo el vivir, ¿no? Entonces muchas personas optan por vivir en estos lugares, ¿no? Como también está el lado de que pues hay gente que está completamente en desacuerdo con esto, ¿no? Y me incluyo porque debería de haber una forma en que esas personas tengan la suficiente oportunidad para vivir bien, pero obviamente la poca reglamentación en el costo de una renta o de una vivienda, pues a final de cuentas ha disparado el mercado inmobiliario, y pues los costos se han inflado de una manera increíble que es muy difícil poder rentar y comprar un departamento o una vivienda, ¿no? Obviamente, ¿cómo se llama? No es que esté bien, pero como lo mencionaba al principio están proponiendo una solución, ya que muchas de estas personas o muchas de las personas que están en el gobierno y así, pues a final de cuentas dicen, está mal, pero ok, y entonces ¿qué propones, no? Pues no sé, no, ese ya no es problema mío, ¿no? No, ¿cómo no? Es tu problema, ¿sabes? Debes de proponer un cambio para que pues la gente que no tenga la facilidad económica o solvencia pueda vivir dignamente, y no hacernos de la vista gorda y decir, pues si a mí no me pasa, pues no está pasando, ¿no? Obviamente pasa, y por eso estas manifestaciones, esta, esta falta de empatía con las personas, ¿no? Que a lo mejor pues tienen problemas, tienen que solventar gastos, y pues también como no está bien de que se permita eso, ¿no? Obviamente no está bien de que eh, denigres la forma de vivir de una persona de una manera tan radical, ¿no? El cálculo bueno, para pasar a la siguiente, vamos a la parte de cálculo de equipamiento urbano. Este tema me pareció padre porque yo no conocía o desconocía esta parte de cómo se realizaba un proceso de tomar el CEDESOL para justificar los proyectos o los metros cuadrados que tiene, ¿no? Antes se nos mencionaba de que pues consulta CEDESOL y quién sabe, ¿no? Pero ahora conozco de que con respecto al lugar en donde coloque mi objeto arquitectónico debo de analizar su área o la región, y observar cuánta habitantes puede abastecer ese objeto, ¿no? Y cómo es que este debe de cumplir con ciertas cosas dependiendo de los habitantes que vaya a, a servir ese objeto. Entonces, me gustó mucho lo de cómo es que nosotros seleccionábamos el objeto que íbamos a colocar, y cómo es que lo desglosábamos en una tabla de Excel donde marcábamos como cuántos metros cuadrados, qué requería, si requería tantos baños, si requería tantos salones, en el caso de educación, ¿no? Y que pues hay diferente tipo, ¿no? Como bachillerato, primaria, secundarias, técnicas y cosas así, ¿no? Y de ahí, como se llama, en el ejercicio de la clase lo pasamos, bueno, lo desarrollamos en un panorama sociodemográfico del Estado de México, ¿no? Lo trabajamos hacia el Estado de México, y cómo es que en una cierta región, este manual pues es del INEGI, entonces consultábamos cuántos habitantes había, qué nivel de natalidad, mortalidad había, y todos esos elementos cuantitativos los utilizábamos para justificar el cómo iba a ser ese elemento, ¿no? En cuestión de datos. Y de ahí no es solo decir, pues tengo un predio que cumple de tanto, ¿no? Sino como ese predio debe de cumplir con ciertas necesidades o requerimientos que te marca Cedesol.
los metros cuadrados, las caras que debe de tener ese predio. Hay unos predios, como en este caso, que solo tiene uno, ¿no? Que va hacia la calle. Entonces, este debe de cumplir a lo mejor con hasta dos vistas de accesibilidad hacia el predio, ¿no? O debe de cumplir con que debe de estar conectado con una avenida primaria, secundaria y terciaria, o solo primaria o solo secundaria, ¿no? Entonces estuvo padre el conocer ese tipo de, mm, de herramientas para justificar el proyecto, ¿no? Eh, um, bueno, luego pasamos con la presentación de colectividad y espacios públicos. Bueno, aquí se nos marca un poco como cómo es que la poca equidad con los o poca empatía con la población, ¿no? Y cómo nosotros como jóvenes marcamos o sea, una cierta rebeldía, ¿no? Porque a lo mejor nosotros estamos más en constante innovación, no sé cómo podría decirlo, creo que nosotros al momento de ver que algo no está bien en la sociedad o algo no está o no lo vemos bien, nosotros alzamos la mano e intentamos hacer un cambio, ¿no? Ya que nuestro círculo social es mayor y podemos a lo mejor discutir de temas y no ser tan arraigados a algo o pertenecer a algo tanto. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos el poder para cambiar ese tipo de cosas que a lo mejor el día al día se ve bien, ¿no? Pero no porque vivas de una forma significa que sea la correcta, ¿no? Hay diferente tipo de formas de vivir y estilos de vida que algunos los vemos más de acuerdo que otros y está bien a lo mejor hasta un punto criticar o saber que no está bien dentro de una sociedad, ¿no? Y que nosotros como jóvenes podemos luchar para que eso cambie y que tengamos mayor equidad y mayor empatía con nuestra misma población y sociedad, ¿no? También marca un poco como la gran el gran desbalance entre las sociedades con respecto a lo económico, ¿no? Ya que gran parte de la población con recursos pues es muy reducida a comparación de la gente que no tiene dinero, ¿no? Y que no tiene lo suficiente como para pagar servicios primarios, ¿no? Como educación, viviendas, salud y todos esos aspectos, ¿no? Se nos marca también como cómo es que estos países primermundistas mencionan de que nos apoyan a los países en desarrollo, pero ciertamente muchas veces eh, damos grandes cantidades de dinero a los países primermundistas por por así decirlo, ciertas cosas que se requieren, ¿no? En los países en desarrollo, como leyes, equipamiento, a lo mejor hasta un punto de servicios, ¿no? De que una empresa extranjera de telecomunicaciones da la principal infraestructura aquí, ¿no? Entonces nosotros debemos de pagar una cierta renta por usar esa infraestructura dentro del país, ¿no? Y que pues a final de cuentas le estamos dando ese dinero a empresas privadas extranjeras, ¿no? Y aquí un poco de la tabla, como nos mencionan de que un gran sector de la población pobre es mucho más grande y que hasta un cierto punto no tenemos tanto nivel, o sea, no tenemos tanto dinero como la gente que tiene muchísimo dinero, ¿no? Que es el 4.3% de la población, ¿no? Y que tiene tiene el 43% de la riqueza del mundo, o sea, es demasiado y es muy completamente absurdo el rango que hay, ¿no? Bueno, áreas verdes urbanas. Dentro del ejercicio en clase me pareció interesante como cómo es que nosotros dentro de las herramientas que nos brinda la, mm, las organizaciones públicas, ay, públicas estas herramientas para informarnos acerca de cómo es que los metros cuadrados en una vivienda o bueno dentro de nosotros debe de ser reglamentado, ¿no? Debe de haber 160 metros cuadrados de área verde
cada habitante, ¿no? Entonces, y cómo ciertas áreas protegidas no están contempladas dentro de esto, ¿no? Eh, en el ejercicio marcamos el área de Milpalta y las áreas verdes urbanas, ¿no? Y cómo es que estas cosas se estudian y se analizan con respecto al equipamiento urbano, los parques, los jardines y la vegetación, ¿no? Dentro de nuestra zona urbana, ¿no? Y cómo es estas áreas verdes abastecen a cierta población, ¿no? Total. Um, Luego, diseño de procesos participativos. Dentro de este tema, uh, hemos notado que gran parte de los problemas de la sociedad es por a lo mejor por ciertas partes de negligencia, como también no haber un seguimiento constante de la problemática que hay en ciertas partes de nuestra población, ¿no? En nuestro caso México. Eh, uh, entonces, hay ciertas herramientas o aplicaciones que nos ayudan a facilitar la vida a los servidores públicos, ¿no? Porque también en algo estoy de acuerdo en el video que se nos mostró de que hay muchos problemas como para servidores públicos, ¿no? Y muchas veces, pues, hasta un cierto punto no se contrata a la gente capacitada para brindar un buen servicio a la población, ¿no? Y que estas aplicaciones hasta un cierto punto facilitan tanto a nosotros como población como a los servidores públicos, ¿no? Um, Dentro del ejercicio se nos mostró las mecánicas de democracia, o bueno, los instrumentos de la participación ciudadana, ¿no? Y cómo existen tres apartados en donde son instrumentos de democracia participativa, democracia directa y de gestión de evaluación y control de la función pública. La verdad yo no conocía que había tantos apartados y me pareció interesante de que existieran tantos, ¿no? A lo mejor hasta un punto nosotros pensamos de que es lo mismo, ¿no? Ir a participar con el gobierno, ¿no? Pero hay diferentes etapas en donde se desarrolla pues una iniciativa ciudadana, una colaboración ciudadana y después una audiencia pública, ¿no? Entonces hay ciertas etapas que se deben de cumplir para llegar a un objetivo en común, ¿no? Como sociedad, de que a lo mejor no se busca que se construya una plaza o no se quiere o se quiere que se repavimenten las calles y todo ese tipo de cosas nos ayudan o bueno, todos esos procesos nos ayudan a ejecutar una cierta meta, ¿no? Como sociedad. Y dentro de esto, pues el tema que yo elegí fue como el fin de la época, bueno, de la arquitectura moderna como la conocíamos. Aquí, bueno, hubo un problema bueno, no había, sí había un problema de que las viviendas sociales, ¿cómo se llama? No daban, o bueno, no, la gente no podía pagar la renta en ciertas ciudades, entonces se desarrollaron conjuntos, a lo mejor que reducían el precio por la ubicación y cosas así, ¿no? Pero hasta un punto estos edificios que se desarrollaron, dentro de ellos se generó una inseguridad dentro de ellos, ¿no? Ya que pues al final de cuentas eran gente que no podía pagar cierta seguridad o cierta, pues a final de cuentas necesidad privada, ¿no? Entonces dentro de esos edificios se daba mucha delincuencia, a lo mejor no había la limpieza que hay en algunos conjuntos que obviamente hay dinero. Entonces este tema me pareció interesante porque marca una etapa en la arquitectura moderna y hasta un cierto punto nos marca de que esos problemas que a lo mejor llevan 100 años existiendo, bueno, no tanto, a final de cuentas unos 50, 60 años, siguen existiendo en la actualidad, ¿no? Y que a final de cuentas esos problemas de que a lo mejor la vivienda social es reducida, chica y que no es ad hoc,
como también de que pues no alcanza para pagar la, la lo que existe actualmente, ¿no? Como vivienda, porque a lo mejor el mercado inmobiliario se ha ido o se ha inflado desmesuradamente, ¿no? A lo largo de los tiempos, ¿no? O del paso del tiempo. Luego, la política ambiental y urbana. Eh, bueno, la política eh, ambiental y urbana, bueno, se nos marca en la presentación de que debe de haber una economía circular y que los objetos, por así decirlo, deberían de tener una vida útil marcada, ¿no? También nosotros como sociedad, ¿cómo deberíamos de cambiar nuestro estilo de vida con respecto al consumismo que tenemos con los materiales o con los objetos, ¿no? Principalmente. Muchas veces pensamos de que a lo mejor un refrigerador, o bueno, vamos a manejarlo de a un tema más actual, ¿no? Lo de los teléfonos celulares. De que hay personas que constantemente cada año van cambiando su teléfono, ¿no? Y a lo mejor el que tenían antes estaba bien, no tenía ningún problema, pero solo por estar al día o verse más cool, lo cambian, ¿no? Entonces, eso va generando problemas económicos sustentables para nosotros y las generaciones futuras, ¿no? Y pues por así decirlo, este manual o estas leyes de Global Goals, o sea, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, pues marcan de que pues eso no está bien, ¿no? Y que debe de haber un cierto respeto por por la sustentabilidad, por todo lo de la innovación con respecto a lo sustentable, ¿no? Entonces debe de haber un equilibrio en eso y que debemos de saber de que eso de la economía circular ya viene existiendo desde hace muchísimo hasta en nuestra naturaleza, ¿no? Cómo es que tiene un ciclo de vida las cosas, pero nosotros hemos por así decirlo, modificado ese ciclo de vida de las cosas y que a lo mejor su ciclo de vida tarda hasta décadas, un refrigerador, un teléfono y cosas así, ¿no? Y que a lo mejor podría reducirse si se tiene un adecuado tratamiento a esos materiales, ¿no? Pero pues, se acostumbra normalmente tirar todo eso a la basura y pues quién sabe a dónde vaya, ¿no? Y que a lo largo nos afecta a todos como población. Bueno, en el diseño urbano arquitectónico sostenible o sustentable se nos marca cómo es que los aspectos debe de haber un equilibrio entre la naturaleza, el crecimiento y la humanidad, ¿no? O sea, debemos de también hasta un punto saber eh, cómo jalar de esos tres puntos como sociedad, ¿no? Y que el diseño se va modificando con respecto a las necesidades de las personas, ¿no? No todos tenemos las necesidades iguales y pues por eso hay que buscar como hasta un punto la diversidad, ¿no? Del diseño dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Dentro de esto se nos marca también igual un ciclo de una vida, un ciclo de vida de las cosas, ¿no? Cómo es que debemos de manejar, por así decirlo, un proceso en los materiales, en el desarrollo de nuestras viviendas, hasta un cierto punto marcar como los regímenes que están marcados actualmente, como mencionábamos un poco, de que no porque vivamos de una forma está correcta, ¿no? También hay que hasta un punto criticar cómo es que vivimos actualmente y cómo es que a lo mejor el estilo de vida que tenemos no es el ad hoc, ¿no? De consumir, tirar y no saber qué pasa con esos productos o objetos que compramos y que pues desechamos y que pensamos que se desechan tan fácil, ¿no? Eh, y cómo es que hay unos ciertos estilos que marcan de que podemos a final de cuentas ir
en contra de lo que está establecido, ¿no? Actualmente, a lo mejor el mercado, de que producción en masa y que todos sean como sin estilo, o a lo mejor que no sean particulares de una persona, sino que a lo mejor eso no está bien, ¿no? Y que cada producto debe estar particularizado con una persona para que esa persona se sienta eh, identificado con eso y se trate de cuidarlo más, que sea como hasta un cierto punto que la persona se sienta arraigada con esa cosa para que lo conserve más y no lo esté cambiando constantemente, ¿no? Como nos lo pintan las empresas de que estás más actual si compras lo nuevo, ¿no? No, o sea, deberíamos de tener un estilo de vida de conservar y cuidar las cosas, ¿no? Bueno, la movilidad urbana. Este tema me pareció interesante, ya que mucho de esto nos afecta al día a día, ¿no? A todos nosotros como pobladores de la Ciudad de México. Bueno, se nos marca que es la encuesta Origen-Destino, y cómo es que de las zonas conurbadas de la ciudad, cómo es que vienen hacia acá a la ciudad y pues a final de cuentas vienen a trabajar o a visitar o cosas así, ¿no? Y esto a final de cuentas es muy importante dentro de nuestra vida, eh, a final de cuentas en lo urbano. Eh, Marcándonos de que a final de cuentas el transporte público que está actualmente no da abasto para la cantidad de población que viene día con día a trabajar, a estudiar y a realizar sus actividades principales, ¿no? Y cómo es que a final de cuentas nuestra vida está basado en algo centrificado, ¿no? En nuestra ciudad está centrificada y pues a final de cuentas debería de estar de otra manera, ¿no? A lo mejor constituida de otra manera, en donde pues también haya servicios al exterior de la ciudad, ¿no? No solo al interior de la Ciudad de México, sino como debería de abastecer ciertas partes de la ciudad para que pues no nos engentemos o no o que el transporte público de abasto, ¿no? Y pues es interesante para que pues dentro de un futuro, si se quiere desarrollar nuevas rutas de transporte o nuevos transportes innovadores que a lo mejor den abasto para tanta cantidad de población que viene a la ciudad y que pues es importante porque eso afecta en nuestra calidad de vida al momento de trasladarnos, ¿no? Y hasta un cierto punto en la contaminación auditiva también. Eh, um, y por último, lo del cambio climático. Eh, um, en los últimos años hemos notado de que nosotros como seres humanos afectamos completamente o muy directamente al, al clima, ¿no? O bueno, a nuestro ecosistema, ¿no? Y esto va generando un cambio climático que a lo mejor va a desfavorecer nuestra forma de vivir como la conocemos, ¿no? Y que también hay que reconocer de que a final de cuentas no somos los únicos, ¿no? También hay ciertos cambios dentro de lo natural de que afectan el clima que conocemos, ¿no? Pero principalmente pues hay que reconocer de que nosotros como seres humanos hemos afectado gran parte de nuestro mundo y que no ha sido de la mejor manera, ¿no? Eh, por la producción en masa, por la poca empatía que tenemos con nuestro mundo, pensamos de que siempre está a nuestra merced o que siempre está para servirnos y pues hay que darnos cuenta de que pues el mundo no es así, ¿no? O sea, el planeta no está en función de nosotros, está en función de todos los seres vivos que vivimos, ¿no? En el planeta. Los animales, las plantas y pues a final de cuentas nosotros. Y que gran parte de todo eso que estamos generando pues genera problemas en el ciclo de vida de lo natural, ¿no? Eh, Trayendo problemas a la tierra, ¿no? De que no sea fértil o que esta tierra sea explotada por cumplir necesidades de alimentar a la población, ¿no?
y también hasta un punto de la generación de industrias como las conocemos, ¿no? Em, Se ha tratado de cuidar esa parte y desarrollar como reglamentos y hasta un punto decir de que las industrias cumplan con cierta normativa de que no contaminen, pero pues muchas de estas pues actualmente no se cumplen, ¿no? O que a lo mejor se arreglan bajo la mesa y quedan ahí, ¿no? Y pues a final de cuentas reconocer de que en la última década, en los últimos años, mm, eh, um, nueve, del, 9 de los años registrados en los últimos años han sido los más calurosos, ¿no? Y cómo estos problemas van arraigando con eh, eh, el descongelamiento de los polos y gran problema de lo ambiental, ¿no? Como la gran cantidad de basura que se almacena, ¿no? Y que a final de cuentas no le damos un ciclo de vida adecuado para que pues estos se vayan reduciendo y que pues a final de cuentas no haya tantos basureros o tanta basura y que esos recursos que son finitos se utilicen para otro tipo de herramientas que usamos al día, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias y gracias por su atención.